Hace un año, la noche del 16 de marzo de 2020, el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción por el COVID-19. Un día después entró en vigencia el toque de queda y los ecuatorianos conocieron por primera vez una cuarentena que prometía en ese entonces durar 14 días, pero se extendió por más de 3 meses. ¿Fue la respuesta del Estado suficiente para atender una emergencia sanitaria inédita en el mundo? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Estuardo Salgado. Él es miembro del Consejo del Consejo Multidisciplinario de Tratamiento COVID-19 en el Ecuador. ¿Cómo está, Estuardo? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Gisela, y a todos los escuchas. Buenas tardes y a la orden. Doctor, un año después del inicio del estado de excepción, Ecuador registra un total de 302.854 casos positivos de COVID-19, según la última actualización de los contagios que presenta todos los días el Ministerio de Salud Pública. Si bien esta fue una emergencia sanitaria, como lo mencioné, inédita en el país y en el mundo entero, desde el inicio de la pandemia, los datos proporcionados del ministerio siempre fueron un poco controversiales, no fueron claros. Nunca la gente estuvo conforme, ni los especialistas ni la población, con esos datos que salían del ministerio. ¿Existe, cree usted, un año después de la emergencia, un subregistro de los casos confirmados y de fallecidos por COVID-19 en el país? Sí, buenas tardes nuevamente. Claro, nosotros al tener los números reales de pruebas realizadas, que lamentablemente son mínimas respecto a lo que realizan los países en Europa, por ejemplo, y los países que han realizado las pruebas masivamente en nuestra región. Mire usted, Gisela, que tenemos un número de 5.5 pruebas por cada 1.000 habitantes realizadas en nuestro país. Es una cifra absolutamente baja comparada, por ejemplo, con Chile, que tiene alrededor de 360, 350 y llegando en muchas ocasiones a casi 400 pruebas por cada 1.000 habitantes. No se diga en la Unión Europea, por ejemplo, en donde han realizado 600 y 700 pruebas por cada 1.000 habitantes. ¿Y cuál es la comparación, doctor, por ejemplo, con países más cercanos a nosotros, digamos Colombia, Perú? ¿Cuál es la comparación? No, están por encima absolutamente de nosotros, con una media aproximadamente alrededor de 100 pruebas realizadas por cada 1.000 habitantes. Entonces, es lógico entender que si nosotros hemos hecho pocas pruebas, no conocemos la magnitud del número de casos en nuestro país. Entonces, mientras más pruebas nosotros realicemos, muchas más casos podríamos tener. Nosotros deberíamos probablemente tener alrededor de 1.500.000, 2 millones de casos positivos. Obviamente, esa es la proyección estadística, pero no podemos afirmarlo porque no hemos hecho las pruebas suficientes. Según usted, doctor, ¿a qué se debe esa diferencia tan grande entre la cantidad de pruebas que hacemos nosotros y la cantidad de pruebas que hacen el resto de países de la región? ¿A qué se debe? Bien, la visión del Estado, de un Estado en general, para el manejo de una pandemia es conocer exactamente el número de casos. Y claro, mientras más mientras más estudios hagamos y mientras más pruebas diagnósticas, vamos a tener más casos. Y eso nos permite conocer la realidad, o sea, la densidad de la cantidad de virus que existe en nuestro país y poder manejarlos epidemiológicamente mediante el control absoluto de los casos positivos. Entonces, claro, si nosotros no conocemos el número de casos, mal podemos hacer un aislamiento a ciegas. Entonces, lamentablemente, esa es la visión. Si usted me pregunta, Gisela, ¿por qué? Claro, esa es la visión epidemiológica del país, del gobierno y del ministerio, por supuesto, que lamentablemente no tomó en cuenta esta particularidad.
Ahora, ¿cree usted que el tema parte por la crisis económica, un Estado que está prácticamente quebrado? Los precios del petróleo se fueron a menos de cero, incluso en una época durante la pandemia. ¿Cree usted que es ese el tema económico que nos impide conocer la realidad del coronavirus en el país a través de las pruebas, porque eso implica un gasto económico, o es un tema ya de una decisión un poco política para evitar que se conozca realmente la cantidad de afectados por la pandemia en el Ecuador? Porque en una época se dijo eso, pero después como que ya no tenía mucho sentido ese sustento. Bien, el gasto económico, no sé si debamos decirlo, Gisela, gasto, sino más bien una inversión, ¿no? Una inversión en la salud del país. Esta inversión es absolutamente necesaria porque debemos conocer la realidad, Giselle, debemos conocer la realidad absoluta para actuar. Por supuesto que esto requiere de gastos muy importantes, pero es en defensa y en protección de la población. O sea, no justifica absolutamente nada que no se haya hecho el número necesario de pruebas para conocer la incidencia verdadera de la presencia del virus y el número de casos en nuestro país, para actuar y aislar a los pacientes para que no se difunda más el virus. En adelante probablemente hablaremos de estas variantes del virus, es justamente porque no se ha controlado en muchos países la cantidad o la densidad viral del SARS-CoV-2, y por supuesto se presentan estas variantes con algunas características importantes y diferentes al virus inicial. Entonces, este gasto o esta inversión está absolutamente indicada para el manejo adecuado de los casos en nuestra población. Ahora, ustedes como organización, como este Consejo Multidisciplinario de Tratamiento del COVID en el Ecuador, ustedes han mandado una carta al presidente Lenín Moreno en la que proponen al gobierno que acepte el mal manejo de la emergencia, además de los niveles de corrupción presentados durante todo este periodo. Ha sido un año en que los ecuatorianos hemos visto de todo, ¿no? Hemos sufrido, hemos visto cómo la gente moría sin poder llegar siquiera al hospital, sin poder acceder a una camilla. Han sido momentos de imágenes que no se nos van a borrar jamás a los ecuatorianos. Sin embargo, el gobierno muchas veces dijo, fuimos uno de los primeros países en reaccionar, en tomar medidas, y muchos, incluso el presidente, palabras del presidente fueron que el manejo de la pandemia fue exitoso. Muchos funcionarios de primer nivel del gobierno dijeron lo mismo, muchos que ya salieron y se fueron y dejaron el barco, pero lo dijeron en su momento. ¿Cree usted que el gobierno se equivocó o realmente tuvo algunos aciertos? Obviamente no hay que ser absolutistas, algunos aciertos habrán, pero lamentablemente el hecho de perder tantas vidas, y hoy por ejemplo, Giselle, están esperando alrededor de 80, 90 pacientes esperando una cama en terapia intensiva de los hospitales públicos y privados. Esto es una situación muy compleja porque esa espera determina que en muchos casos muchos pacientes fallezcan antes de llegar a la unidad de cuidados intensivos. Y no nos olvidemos que la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos está alrededor de un 50%. O sea, de 10 pacientes que ingresan a terapia intensiva, fallecen lamentablemente por la enfermedad crítica y avanzada. Entonces, cuando decimos que hay 80 pacientes que están esperando una unidad de cuidados intensivos, lamentablemente están en muy malas condiciones y muchos van a fallecer antes que lleguen a terapia intensiva. Ahora... han cometido. Siga, por favor. Esto sobre todo, Giselle, por la falta de comunicación, y es lo que los médicos y el país reclama. Qué hermoso sería que nuestro país, y es envidiable, como los gobiernos de otros países cercanos de la región, qué maravilloso y qué positivo es que su presidente de la República está y estuvo siempre
con la información real todos los días, apoyando a su población y a sus médicos, y lo mismo el ministro de Salud, de manera que conozcamos exactamente cómo está desarrollándose el manejo de la situación. Acá hemos tenido estas situaciones tan complejas de ocultar datos, no sé cuál la intención, pero siempre con la verdad adelante. Creo que podemos colaborar todos para manejar esta pandemia, porque como usted sabe, esto lo manejamos entre todos. Y yo he sentido ese abandono, con el respeto debido, no puede ser de otra manera, de las autoridades, especialmente del presidente de la República, que no estuvo como lograron hacerlo en otros países, y ese estímulo fue muy grande para la clase médica, siendo que nosotros hemos perdido a muchos colegas. No nos olvidemos, Giselle, que el país ha perdido alrededor de 350 médicos. Y no sabemos exactamente, el gobierno no ha publicado, el ministerio no ha publicado este número de fallecidos, y no sabemos cuántos más del personal de salud en general, suponiendo que probablemente enfermeras han fallecido, un número mayor al de médicos todavía. Y eso es lamentable, independiente de los aciertos que pudo haberse dado en el manejo de la pandemia. Pero lamentablemente no podemos hablar de demasiados aciertos, porque nosotros ocupamos el tercer lugar de muerte excesiva durante este año de pandemia a nivel mundial, llegando aproximadamente casi a unos 50,000 fallecidos en exceso durante esta pandemia, que obviamente son atribuidos a la pandemia. Uh-huh. Entonces no puede decirse que se ha manejado de una manera exitosa a nivel de la región, al menos. Ahora, doctor, durante la emergencia el gobierno cambió de ministro de Salud, poniendo al frente de la emergencia al doctor Juan Carlos Ceballos, quien pues renunció hace poco tras los escándalos por mal manejo del plan de vacunación. Sin embargo, el Ejecutivo también defendió su gestión a su salida. ¿Cómo considera usted o cómo califica la gestión específica de Ceballos durante la emergencia y en cuanto al tema de la vacunación? A ver, yo creo que, Giselle, hay que partir que ningún país tuvo experticia, ni ningún país manejó de la manera más efectiva 100% esta pandemia, porque nos desbordó absolutamente. Y sobre todo, no nos olvidemos que incluso países con unos sistemas de salud muy fuertes tuvieron muchísimos problemas en el manejo en general. Y no se diga nuestro país, que como todos conocemos, tiene muchas debilidades en el sistema de salud, que se vieron descubiertos ahora en esta pandemia. Uh-huh. No podemos nosotros decir que ha sido exitoso cuando, por ejemplo, el señor ministro, que teníamos nosotros contacto con este grupo de consenso, que es un consenso en donde nosotros indicamos científicamente qué es lo que se debe manejar respecto a medicación, y contundentemente hemos desactivado la utilización de algunos medicamentos, diga usted, ivermectina, el dióxido de cloro, que son agentes que no deben y no deberían haberse utilizado nunca. De todas maneras, nosotros tenemos un consenso que indica el tratamiento exacto científico, y lamentablemente el ministro anterior ni el actual han tomado como referencia este consenso para hacer una guía de manejo a nivel nacional. Y mire usted que lamentablemente cuando un médico en el país está tratando un caso en su domicilio de COVID, lamentablemente nosotros podemos ver que en sus recetas prescribe una serie de medicamentos que no deberían tomar los pacientes con COVID, y solamente usted sabe, y la población tiene que saber, que un paciente que se maneja a nivel domiciliario solamente debe manejarse los síntomas y con una medicación analgésica o antitérmica, nada más. No existe otro medicamento más. Y sin embargo, por la falta de control de medicamentos del Ministerio y del Estado, los pacientes están siendo sobremedicados con medicamentos inefectivos y que en muchas ocasiones causan efectos indeseables.
y pueden agravarse los pacientes. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos muy preocupados como grupo porque el gobierno, no sé si conoce de este documento y al menos el ministerio nunca lo tomó en cuenta para hacer una guía de manejo a nivel nacional. Hay varios informes y notas de prensa respecto a lo que usted nos está diciendo sobre esos medicamentos, pero incluso en Guayaquil la alcaldía los usó y los permitió para los pacientes, incluso para prevención también usaban todos esos medicamentos que usted está mencionando. Pero me gustaría saber qué soluciones propone también la comunidad científica para ejecutar ahora lo que estamos viviendo, un plan de vacunación que sea realmente eficiente y transparente, porque es importante también proponer. Bien, sí, absolutamente, y esa es la carta que le llegó al presidente de la República, que en realidad es personal, y por supuesto con los comentarios propios también del grupo en general. La recomendación, 1, informe real de lo que está pasando en nuestro país. 2, continuar haciendo las pruebas diagnósticas para saber en realidad cuántos contagios reales existen en nuestro país. Otro punto muy importante es la secuenciación genómica del virus, que se llama, y que eventualmente nosotros podemos conocer qué cepas o qué variantes tenemos del virus en nuestro país. Sabemos que pueden estar todas las variantes, pero no conocemos exactamente cuáles, y muy probablemente también es importante saber si a lo mejor en nuestro país tenemos una variante propia. Eso es importantísimo, ¿no? Eso es muy importante. Ahora Brasil acaba de descubrir una nueva variante, la variante brasileña P1 acaban de anunciar. Nosotros seguramente también tendremos algunas propias, ¿no? Es muy probable, mire usted, que actualmente, sin tratar de alarmar a la población, pero sí llamar la atención a las autoridades, especialmente al presidente y al ministro de Salud, determinar o saber que nuestra población infantil y adolescente se está contagiando cada vez en un número mayor, y claro, no sabemos, y lo que nos toca concluir es que probablemente estas cepas o estas nuevas variantes, son las que están causando esta infección mayor en los niños de nuestra población. Ahora hay más jóvenes y niños que se están infectando con el virus y tienen síntomas graves, o sea, ¿llegan a terapia intensiva? Sí, informe del hospital, sobre todo Vaca Ortiz, y del Hospital del Sur del IES, donde atienden también a niños, se ha duplicado el número de atención a niños, aunque da la impresión de que estas variantes, si es que están infectando a la juventud, no son más agresivas, pero claro, tenemos mayor número de infectados, de contagiados, por ende vamos a tener mayor saturación posibilidad de tener pacientes críticos o graves, niños. Y ahora, ¿por qué en el Ecuador no podemos hacer esta secuenciación del virus y reconocer si existen o no variantes, no solo de las que vienen de otros países como Brasil, como Reino Unido, sino también propias? ¿No tenemos la capacidad científica para hacerlo o simplemente es que no se las hace? La tenemos, la capacidad está, incluso el exministro Ceballos firmó un convenio con la Universidad San Francisco y con la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, en donde se esperaba una secuenciación de muchos casos para saber la realidad, pero lamentablemente todavía aún no tenemos estos resultados. Entonces es muy importante, Giselle, insistir en estos puntos muy importantes, hacerles acuerdo al señor presidente de la República, al ministro, de rodearse de un equipo técnico de la más alta calidad científica y técnica y ética que en el país lo hay. Da la impresión de que falta formar un grupo asesor eminentemente científico que les ayude a tomar estas decisiones al presidente de la República y al ministro. Ese es un punto absolutamente clave. Usted sabe, Giselle, cuántos científicos decanos de facultades de medicina existen, cuántos virólogos, cuántos infectólogos, epidemiólogos en el país. Hay gente muy talentosa en el país que debería también ser incluida para aportar en esta época, luego de un año de la pandemia, ¿no? Cuando tenemos todavía muchos retos por superar. ¿Han tenido ustedes algún acercamiento con el nuevo ministro de Salud? Hemos tenido acercamiento, pero yo, personal, pero yo sostengo
que el ánimo del ministro es ayudar a esta situación, hacer lo mejor posible en estas semanas y meses que le queda, pero no debe olvidarse de contar con estos grupos, por ejemplo, con nuestro grupo. Yo hice el contacto, pero lamentablemente han pasado los días y no hay esa intención de trabajar con nuestro grupo. No creo que sea malintencionada esta actitud, pero al no tomarnos en cuenta estamos muy preocupados y lamentamos que así sea, siendo que este grupo está trabajando desde marzo del año pasado, obviamente, cuando prácticamente estuvimos al comienzo del manejo de la pandemia, y tenemos 10 versiones, estamos terminando la última versión para ya dar a conocer a nuestros médicos del país, pero lamentablemente la autoridad regente de la salud no ha tomado en cuenta estas recomendaciones. No les ha dado apertura. Bueno, esperemos que encuentren respuesta a la carta que ustedes han enviado. Yo le agradezco muchísimo, doctor, por haber aceptado esta entrevista, por habernos acompañado el día de hoy. No, a la orden, a usted, muchísimas gracias y espero haber contribuido con usted y con la población. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos al doctor Estuardo Salgado, miembro del Consenso Multidisciplinario del Tratamiento del COVID-19 en el Ecuador. Esto es Notimundo, la carta, siempre bien informados.